El poder militar de Bolivia en cuanto a buques, aviones, blindados y fuerzas especiales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video conoceremos parte del poder militar de Bolivia, dando un vistazo a sus mejores buques de combate, sus mejores aeronaves, sus mejores blindados y sus mejores unidades de fuerzas especiales. Para ello he resumido en un solo video los 4 tops dedicados a cada tema en específico. Y bueno, sin más, empezamos. Buques. 6. Buque multipropósito Mosog Huayna. El buque multipropósito Mosog Huayna, del quechua Musuk Huayna, que significa joven nuevo, se empezó a fabricar en el año 2000 en el estilo del Cuarto Distrito Naval de La Paz, Bolivia. Fue votado el 21 de abril de 2005. El barco tuvo un costo cercano al $1.000.000. El buque cuenta con medios tecnológicos de navegación como GPS y capacidad de mantenerse en navegación por largas temporadas. El barco opera en las aguas del lago Titicaca, fronterizo con Perú. El Titicaca es el lago navegable más alto del mundo y el más extenso de América del Sur. Características del Mosog Huayna: eslora largo de 35,7 metros, manga ancho de 9 metros y calado de 1,3 metros. Desplazamiento de 300 toneladas, propulsión 2 plantas motrices diésel de 650 HP cada una. Esto le permite alcanzar una velocidad máxima de 12 nudos. Su autonomía es de 8 días sin llegar a puerto o 500 millas náuticas. Tiene una tripulación de 20 personas y adicionalmente puede llevar a 50 pasajeros. Se desconoce el tipo de armamento que lleva instalado el barco. El Mosog Huayna es actualmente el buque más grande en servicio con la Fuerza Naval de Bolivia, FNB. 5. Lancha de patrulla fluvial y lacustre, clase Palomeque. El astillero del Cuarto Distrito Naval de la Armada Boliviana, con asiento en La Paz, Bolivia, fabricó 4 lanchas de patrulla fluvial y lacustre clase Palomeque para la Fuerza Naval de Bolivia. Características de la clase Palomeque: eslora largo de 13,3 metros, manga ancho de 2 metros y calado de 0,5 metros. Su desplazamiento es de 8 toneladas, propulsado por 2 motores fuera de borda, alcanza una velocidad máxima de 27 nudos. Como armamento lleva una ametralladora de 7,62 milímetros y su tripulación es de 4 personas. 4. Lanchas de combate fluvial Piraña MK1 y MK2. Para el año 2000, la Armada de Bolivia tenía unas 32 lanchas MK2 en servicio, mismas que utilizaban los comandos llamados Diablos Azules. Estas lanchas fueron entregadas a Bolivia a partir del año 1999. Características de las lanchas Piraña MK2: tienen 6,8 metros de largo, 2,3 metros de ancho y un calado de 0,7 metros, ideales para el patrullaje en ríos y lagos y para las operaciones especiales ribereñas. Llevan como armamento una ametralladora pesada calibre 12,7 milímetros. Su tripulación es de 2 combatientes y opera con 2 motores fuera de borda de 360 HP de potencia cada uno, lo que les permite alcanzar una velocidad máxima superior a los 35 nudos, lo que ofrece potencia y capacidad de maniobra en las operaciones ribereñas. Por su parte, las MK1 en los desfiles militares han sido exhibidas con hasta 3 ametralladoras M60 del calibre 7,62 milímetros. Las lanchas MK1 son lanchas Boston Whaler, sobrevivientes de 15 embarcaciones entregadas como ayuda de los Estados Unidos entre 1998 y 1991. Las lanchas Rothman MK1 fueron entregadas a partir del año 1999. 3. Lanchas de combate fluvial donadas por el gobierno chino en 2009. En marzo de 2009, la Armada de Bolivia recibió 2 lanchas patrulleras donadas por la República Popular China que servirán para patrullar el lago Titicaca en la frontera con Perú en la lucha contra el contrabando y el narcotráfico.
Las patrulleras están equipadas con motores de 500 caballos, cuentan con emplazamiento para 3 ametralladoras y tienen capacidad para transportar a una tripulación de 5 personas y espacio para un pelotón de 9 personas más. Los buques cuentan con una eslora de 13,3 metros, una manga de 3,4 metros y un calado de 1,4 metros, lo que permite poder operar en lagos y ríos con poca profundidad. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Bolivianas, vicealmirante Luis Cavas, agradeció la entrega de este material. Servirá para preservar la soberanía nacional en nuestros ríos y lagos y para el entrenamiento de efectivos navales. Se desconoce el estado actual de las lanchas patrulleras. También se desconoce al tipo al cual pertenecen estas lanchas. 2. Buque patrullero PR-501 Santa Cruz de la Sierra. La lancha de guardia costera Santa Cruz de la Sierra, numeración PR-501 de la Marina de Bolivia, fue incorporado a la Fuerza Naval de Bolivia en 1985 y desde entonces ha tenido un servicio incansable recorriendo los ríos del oriente boliviano. Su base se localiza en los puertos del DN Santa Cruz. Características de la PR-501 Santa Cruz de la Sierra: eslora largo de 21 metros, manga ancho de 5,8 metros y calado de 1,2 metros, desplazamiento de 46 toneladas, velocidad máxima de 20 nudos, autonomía de 800 millas náuticas a 16 nudos, radar de superficie FUR 1, armamento 2 ametralladoras calibre .50 12,7 milímetros, en montaje MK26 y una ametralladora M60 de 7,62 milímetros, 2 lanzagranadas tipo 87 de 35 milímetros, un mortero de 60 milímetros, entre otros equipos y armas. La lancha patrullera costera PR-501 Santa Cruz de la Sierra es considerada como el navío insignia de la Fuerza Naval de Bolivia. 1. Patrulleras tipo 928 IEC. La Armada Boliviana incorporó en agosto del 2019 6 lanchas patrulleras tipo 928 IEC de construcción china con capacidad de cumplir tareas de patrullaje, búsqueda y rescate en espacios acuáticos. Las 2 primeras patrulleras fueron asignadas a la flotilla naval de la base naval Tamarinero del 5º Distrito Naval Santa Cruz, con su base de operaciones ubicado en Puerto Quijarro sobre el canal Tamengo. Características de la tipo 928 IEC: longitud de 13,2 metros, ancho de 3,24 metros, calado de 1,3 metros, capacidad para llevar hasta 23 personas a bordo e incluida la tripulación, propulsión de motores de 440 HP de potencia cada uno. Esto le permite alcanzar una velocidad máxima de 33,3 nudos. Las patrulleras tipo 928 IEC están dotadas de una ametralladora pesada Norinco CS-LM3 calibre 12,7 x 99 milímetros y disponen de un radar intermarine, entre otros equipos. Actualmente son los buques para operaciones ribereñas más modernos en servicio con la Armada de Bolivia. Aeronaves. Helicópteros de transporte AS-332 Super Puma. En enero de 2014, la Fuerza Aérea de Bolivia compró 6 helicópteros AS-332 Super Puma a la empresa Airbus para renovar y potenciar su flota de helicópteros. Rápido, potente, fiable y seguro, el Super Puma es un aparato extremadamente rentable debido a su bajo costo de mantenimiento y un débil consumo de combustible. Así presenta un costo de ciclo de vida inferior en un 30% a otros aparatos de la misma categoría. Dispone además de equipos tecnológicos de última generación como el piloto automático de 4 ejes AFCS, que permite una mayor eficiencia de la misión al reducir la carga de trabajo del piloto al tiempo que aumenta la seguridad en el despegue y el aterrizaje. El AS-332 Super Puma lleva a cabo una gran variedad de misiones que van desde el asalto y el combate hasta las operaciones especiales, el transporte táctico, la búsqueda y rescate, la evacuación sanitaria y el transporte de altos cargos.
El primer AS-332 Super Puma fue entregado a Bolivia en el 2014 y el último de los aparatos sería entregado en 2017. En diciembre del 2019 se conoció que más de la mitad de la flota de AS-332 estaba inoperativa. Y en 2021, el ministro de Defensa boliviano informó que de los 6 helicópteros comprados, solo 2 estaban en condiciones de vuelo y que los restantes 4 estaban inoperativos, a la espera del presupuesto para pronto ponerlos nuevamente en estado operativo. Como se puede apreciar en el corto periodo de tiempo que tienen los AS-332 Super Puma en Bolivia, estos helicópteros han estado más tiempo en tierra que volando. Esto a pesar de que el AS-332 es el helicóptero tecnológicamente más avanzado del arsenal boliviano. 4. Avión de transporte C-130 Hércules. En septiembre del 2013, Estados Unidos donó a Bolivia 3 aviones C-130 Hércules, los cuales se sumaron a los 2 que ya poseía en el inventario la Fuerza Aérea Boliviana. El C-130 es un avión principalmente de transporte con capacidad para transportar hasta 20 toneladas de peso, aunque también lleva a cabo operaciones automédicas con capacidad para llevar hasta 72 camillas, transporte de tropas con capacidad de lanzar de una vez hasta 64 paracaidistas, y en el caso de Bolivia, han sido utilizados para bombardear nubes y provocar precipitaciones fluviales ante la falta de lluvias y sequías. El C-130 es un avión cuadrimotor, su tripulación la componen 2 pilotos, un ingeniero de vuelo, un navegante y un jefe de carga. El Hércules alcanza una velocidad máxima operativa de 592 km por hora y tiene un alcance de 3.800 km. 3. Aviones de entrenamiento y ataque ligero Pilatus PC-7. El Pilatus PC-7 Turbo Trainer es un monoplano de ala baja monobiplaza fabricado por Pilatus Aircraft de Suiza. Este avión es capaz de hacer todas las funciones de formación avanzada que incluyen acrobacias aéreas, reglas de vuelo instrumental, tácticas y vuelo nocturno. El Pilatus PC-7 tiene las siguientes características: velocidad máxima de 460 km por hora y un alcance de 1950 km. Tiene capacidad ligera para llevar armamento en 5 puntos duros debajo del fuselaje y de las alas, con capacidad de hasta 1000 kilos. Entre el armamento que puede portar el PC-7 están contenedores de cohetes no guiados, 4 ametralladoras de 7,62 milímetros, 4 bombas MK81 de 130 kilos o 2 bombas MK82 de 227 kilos. La Fuerza Aérea de Bolivia dispondría actualmente de al menos 4 de estos aviones en condiciones de vuelo. 2. Helicópteros de transporte Harbin Z9. El Harbin Z9 es un helicóptero utilitario militar mediano fabricado en la República Popular China. Es una versión construida a licencia del Eurocopter AS-365 Dauphin francés y es fabricado por Harbin Aircraft Manufacturing Corporation. La aeronave puede ser empleado como helicóptero de ataque ligero. Tiene las siguientes características: tripulación, 2 pilotos, puede llevar hasta 10 soldados totalmente equipados. Tiene una capacidad de carga de 2000 kilos, velocidad máxima de 315 km por hora, alcance o autonomía de 1000 km. En cuanto a armamento, este helicóptero puede ser artillado con 2 cañones de 23 milímetros, cohetes no guiados de 57 y 80 milímetros y misiles antitanque HJ-8. Bolivia adquirió 6 de estos helicópteros en el año 2014 a un costo de 108 millones de dólares para equipar a la aviación del ejército boliviano. Los 6 helicópteros en sí tuvieron un costo de 58 millones de dólares y los restantes 50 millones de dólares se gastaron en papeleos y capacitación de los pilotos y técnicos de tierra.
Los helicópteros se compraron sin ningún tipo de armamento, por lo que los Harbin Z9 de Bolivia no están artillados. 1, Avión de ataque ligero K-8 Karakorum. El avión biplaza de entrenamiento medio y ataque ligero a tierra K-8 Karakorum fue diseñado y fabricado entre Pakistán y China. La función principal del K-8 es la de entrenar y formar pilotos de combate, pero también están habilitados para realizar misiones de reconocimiento, apoyo aéreo cercano a tropas en tierra, volar en misiones de escolta, patrullaje, etc. La cabina posee instrumentos de navegación análogos y digitales. La aviónica incluye un radar plano AESA bajo el fuselaje para el seguimiento del terreno, habilitando al K-8W para realizar misiones de ataque a tierra en todo tipo de clima y vuelo nocturno. El K-8 está armado con un cañón de 23 mm montado sobre el punto central del fuselaje. Tiene 5 puntos de anclaje con una capacidad de 1000 kg para cargar una combinación de bombas de propósito general MK82 de 250 kg, bombas guiadas de precisión, cohetes no guiados Norinco tipo 57 de 57 mm y misiles aire-aire de corto alcance PL-5 y PL-7. El versátil K-8 ofrece a su vez cierta capacidad para realizar prácticas de vuelo de pilotos en misiones de combate aire-aire contra otros aviones de combate enemigos y misiones de ataque a tierra, prácticas de maniobras aéreas para combate aéreo cercano dogfight, entre otras características. Bolivia compró 6 aviones K-8W Karakorum en el año 2009, pero el 24 de marzo del 2021 un avión se perdió en un accidente y el 27 de enero del 2023 otro avión K-8 se perdió en un segundo accidente, por lo que actualmente solo tienen 4 aviones subsónicos K-8W en servicio. Blindados. 7, Blindado Mowat Roland. En 1977, el Ejército de Bolivia adquirió 24 vehículos blindados de transporte de personal Mowat Roland, parte de los cuales hoy prestan servicio con unidades de la Policía Militar del Ejército de Bolivia. El vehículo es de fabricación suiza, de tracción 4x4 y tiene una tripulación de 2, comandante y conductor, y transporta a 4 soldados con equipo completo. El vehículo tiene un peso de combate de solo 4,4 toneladas. Esto se debe a su poder de blindaje de solo 6,35 mm, propulsado por un motor de 160 HP de potencia. Alcanza una velocidad máxima de 100 km por hora. Sobre el chasis monta una torreta en donde va una ametralladora del calibre 7,62 mm. 6, Blindado Cadillac Commando V150. A partir de 1971, el ejército boliviano recibió un total de 14 vehículos blindados 4x4 de Cadillac AG, actualmente Textron Marine, V100/V150 Commando. Los vehículos de fabricación estadounidense tienen una tripulación de 3, conductor, artillero y comandante, y pueden transportar a 6 soldados de infantería con equipo completo. El vehículo tiene una torreta donde monta una ametralladora de 7,62 o 12,7 mm. Tiene una longitud de 5,69 metros, ancho de 2,6 metros y altura con torreta de 2,54 metros. Su blindaje de acero con aleación Cadalloy es de 6,35 mm, propulsado por un motor de 202 caballos de fuerza. Le permite mover sus 9,8 toneladas de peso a una velocidad máxima de 100 km por hora en carretera y 40 km por hora a campo traviesa. Navegando en el agua alcanza una velocidad de 10 km por hora. 5, Blindado de transporte E-11 Urutu. En 1978, Bolivia adquirió 24 vehículos blindados anfibios 6x6 E-11 Urutu para dotar a su ejército.
junto con otros 24 blindados de combate E9 Cascabel, de la desaparecida empresa brasileña Engesa. Este vehículo blindado de transporte de personal APC está armado con una ametralladora de 12,7 mm, tiene un blindaje de 2 capas de acero reforzado de 6 a 12 mm, su tripulación L2, conductor y comandante, y transporta en su interior a 11 soldados de infantería con equipo completo. El vehículo tiene un largo de 6,1 metros, ancho de 2,87 metros y altura de 2,12 metros. Propulsado por un motor de 212 HP de potencia, le permite mover sus 14 toneladas de peso a una velocidad máxima de 90 km por hora en carretera y 40 km por hora a campo traviesa. Navegando en el agua alcanza una velocidad máxima de 8 km por hora. Su autonomía en tierra es de 850 km. 4, Blindado de transporte Oruga M113. A partir de 1972, el ejército de Bolivia recibió en distintas entregas 50 vehículos blindados estadounidenses M113. El M113 es un transporte blindado de personal APC con tracción a orugas. Tiene un blindaje compuesto por manganeso, magnesio y aluminio de un grosor de 19 a 32 milímetros. El armamento típico de este blindado es una ametralladora de 12,7 milímetros montado en el techo del vehículo. Los M113 tienen una longitud de 4,86 metros, ancho de 2,68 metros y altura de 2,5 metros. Propulsado por un motor de 275 HP de potencia, le permite mover sus 12 toneladas de peso a una velocidad máxima de 67 km por hora, con una autonomía de 480 km. La tripulación del blindado la componen 2 personas, conductor y comandante, y transporta de forma segura a 10 soldados de infantería. 3, Blindado de transporte Tigre, China. En julio del 2016, el gobierno de la República Popular China donó a las Fuerzas Armadas de Bolivia 31 vehículos blindados 4x4 Tigre China, 17 en versión transporte de tropas y 6 en versión antimotín. Los 17 vehículos de versión transporte de tropas están artillados con una ametralladora pesada CS-LM3 de 12,7 por 99 milímetros. Su tripulación la componen un conductor más 9 soldados con equipo completo. El vehículo tiene un peso de combate de 6,5 toneladas, con un blindaje capaz de proteger a la tripulación contra el impacto de munición calibre 7,62 milímetros. Su motor diésel de 200 HP de potencia le permite alcanzar una velocidad máxima de 110 km por hora y una autonomía operacional de 600 km. 2, Blindado de combate E9 Cascabel. En 1978, Bolivia compró 24 vehículos blindados E9 Cascabel a la desaparecida empresa brasileña Engesa. La orden incluyó además 24 transportes blindados de tropas E11 Urutu. En el año 2009, al menos 4 Cascabel fueron sometidos a un proceso de mantenimiento mayor en el parque de mantenimiento blindado del ejército brasileño. Los trabajos estuvieron centrados principalmente en los sistemas mecánicos, mediante reconstrucción o reemplazo de piezas. El Cascabel es un vehículo de combate equipado con un cañón Cockerill Mk3MA1 de 90 milímetros y como armamento secundario puede llevar 2 ametralladoras de 7,62 o 12,7 milímetros, una de ellas coaxial al cañón y la otra montada sobre la torreta para defensa antiaérea. El Cascabel es de tracción 6x6 y tiene una tripulación de 3, conductor, comandante y artillero. Su blindaje es de 8 a 40 milímetros, propulsado por un motor de 212 caballos de fuerza. Le permite mover sus 17,7 toneladas de peso a una velocidad máxima de 100 km por hora y su autonomía o alcance es de 750 kilómetros. 1, Cazacarros SK-105 Cuirassier.
En 1978, el ejército de Bolivia compró 54 tanques ligeros SK-105 Cuirassier, los mismos que fueron sometidos a un proceso de modernización en el año 2009 y son actualmente su principal medio de combate blindado. El SK-105 Cuirassier fue diseñado por la fábrica austriaca Steyr en 1967 como vehículo cazacarros. Las características del vehículo hacen que sea considerado un destructor de tanques y suele utilizarse para acciones de apoyo de combate. Su ligero peso y su elevada velocidad lo hacen especialmente adecuado para el terreno montañoso, ya que tiene una mejor capacidad mejorada para ascender respecto a los tanques pesados. El blindado tiene un peso de 17,7 toneladas, alcanza una velocidad máxima en carretera de 70 km por hora, con una autonomía de 520 km. Tiene como arma principal un cañón de 105 mm y como armamento secundario lleva dos ametralladoras ligeras MG-74, variante austriaca de la MG-3 alemana, calibre 7,62 x 51 mm, una coaxial al cañón y otra antiaérea montada sobre la torreta. Fuerzas especiales. 6. Garras del Valor. El Centro de Entrenamiento Internacional Garras del Valor está ubicado en la localidad de Senda 3 del Trópico de Cochabamba, lugar donde se forman, capacitan, actualizan y especializan los recursos humanos de la Policía de Bolivia y otros países. El Centro de Entrenamiento Internacional Garras del Valor fue creado el 18 de mayo de 1987 como unidad académica de posgrado. Depende de la Universidad Policial Mariscal Antonio José de Sucre, Unipol, y administrativamente de la Dirección General de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Ambos pertenecen al Comando General de la Policía Boliviana. El curso Garras del Valor tiene una duración de 3 meses en el que se viven jornadas duras de entrenamiento físico, mental, psicológico e intelectual. Todo el curso se desarrolla en ambientes reales y hostiles para crear el acercamiento más parecido a la realidad que vivirán en las operaciones antidrogas. Durante el curso se recibe formación en derechos humanos, protección a la vida, primeros auxilios, uso de armas, reconocimiento de explosivos, uso de artefactos explosivos, reconocimiento de sustancias controladas, intervención de pistas clandestinas, control de aeropuertos, control de trancas móviles, patrullaje e intervención de laboratorios. Y luego de sortear una serie de obstáculos propios del curso en selva, solo el 50% de los aspirantes que inician el curso logran graduarse como policías de élite, Garras del Valor. 5. Centro de Instrucción de Tropas Especiales, CITE. El Centro de Instrucción de Tropas Especiales, CITE, ubicada en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, es responsable de formar fuertes generaciones de paracaidistas que hoy en día están entre los mejores de Sudamérica. Los comandos de esta unidad llevan como símbolo un ala de plata en el pecho. La unidad se caracteriza por formar paracaidistas de combate y comandos contra guerrilla. Esta unidad es conocida por haber realizado el mayor lanzamiento de paracaidistas del mundo a una altura de más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. 4. Satinadores de montaña del Ejército de Bolivia. El Regimiento de Satinadores de Montaña 24, Teniente Félix Méndez Arcos, fue creado en enero de 1964 con el denominativo de Regimiento número 1 Ranger. Esta unidad cumple las labores de lucha contra el contrabando. Asimismo, capacita al personal de cuadros y tropa en la especialidad de satinador de montaña. Esta unidad tiene como misión planificar, desarrollar y ejecutar operaciones tácticas de combate y otras operaciones militares en montaña. Forma parte de la estructura estratégica de la Segunda División del Ejército Boliviano. Asimismo, lleva a cabo operaciones de lucha contra el contrabando y lucha contra el narcotráfico. Los integrantes de esta unidad de combate se distinguen por llevar una boina verde que representa a los satinadores de montaña bolivianos. 3.
Comandos anfibios. El Centro de Instrucción de Comandos Anfibios de la Armada de Bolivia se encuentra a orillas del lago Titicaca. Los aspirantes a llevar el curso de comando anfibio en Bolivia tienen que haber llevado primeramente el curso de buceo de altura o el curso comando del ejército boliviano. El curso comando anfibio es el curso más exigente y de mayor duración de todas las Fuerzas Armadas bolivianas. Los comandos de esta unidad son adiestrados para ignorar el frío, el hambre, el sueño. Además de recibir instrucción en técnicas y tácticas de combate fluvial, también son expertos en el combate en selva, manejo de explosivos, combate y supervivencia tras las líneas del enemigo, rescate de rehenes, francotiradores, acción directa, etc. 2. Cóndor Satinador y Fuerzas Especiales del Ejército de Bolivia. El curso de Cóndor tiene una duración de 8 semanas, el de Satinador y el de Fuerzas Especiales de alrededor de 13 semanas. En este periodo de tiempo, los aspirantes a ser parte de las Fuerzas Especiales de Bolivia son sometidos a una exigente preparación física, mental y militar. Muchos jóvenes bolivianos han perdido la vida a causa de la severa instrucción que se imparte en estos cursos. El comando Cóndor Satinador se entrena en acción contrasubversiva, guerra de guerrillas, evasión y escape de territorio enemigo. Su entrenamiento además les permite participar en conflictos armados externos y control del desorden interno. Entre otras cosas, el comando Satinador se entrena también en operaciones de exploración y reconocimiento en ambiente selvático y desértico, así como también reciben entrenamiento en caso de guerra no convencional. 1. Tropas de élite F-10. El F-10, o también conocido como los Chachapuma, son un grupo de comandos altamente entrenados de las Fuerzas Armadas Bolivianas, Ejército, Fuerza Aérea y Armada. Todos son entrenados con ejercicios específicos de combate. La formación de estos militares está por encima de cualquier otra unidad de fuerzas especiales dentro de Bolivia. Se puede decir que este grupo es la élite de las Fuerzas Armadas de Bolivia. Se entrenan para trabajos específicos como la lucha contra terrorista, para intervenir en caso de secuestros de gran magnitud. Son entrenados en el manejo de todo tipo de armas. El F-10 se calcula que cuenta con alrededor de 100 a 150 hombres. Es una fuerza pequeña y de integrantes altamente seleccionados. En Bolivia son considerados como supersoldados, ya que se dice que un comando de esta unidad equivale a 3 soldados regulares. Esta unidad saltó a la opinión pública luego que el presidente Evo Morales diera la orden de que esta unidad cuidara la frontera boliviana con Chile.